対象たるものはご今無双の英雄でこれに従う。 Bueno, soy Leandro Mereles, estamos aquí con Fabricio y Agos, mis compañeros, en el cual hoy vamos a tocar un caso específico del tema de trata de mujeres que había durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Asia y particularmente el caso del Imperio japonés. Para que se den una idea, esto sucedió durante los periodos ya del 41 en adelante y la repercusión que hubo fue distinta tanto a nivel internacional como nacional en el mismo Japón. Así que bueno, Fabri nos va a contar un poco el proceso y Agos nos va a contar un poco la perspectiva de las mujeres que sufrieron esto, mientras yo, bueno, voy a estar complementando con la repercusión social en general. Así que eso, Fabri, eh, ¿te gustaría contarnos un poco qué recordás del proceso de estas cosas? ¿Cómo se llevaban a cabo? Sí, se podría decir que como se llaman las mujeres de consuelo, que se le llamaban así a los centros de reclutamiento, padecían de una explotación sexual sistemática en el centro del imperio japonés. Si bien también déjame aclarar que hay algunos historiadores y miembros conservadores del Partido Liberal Democrático aseguran que una parte de las mismas prestaban servicios de prostitución por elección personal. ¿Qué quiere decir? Que eran mujeres que brindaban profesionalmente su servicio y cobraban. Pero lo cierto es que esta falacia, claro, lo cierto es que esta falacia ha sido ya discutida por publicaciones de numerosos archivos oficiales de la época que se han presentado. En ellos se documenta cómo la mayoría de las mujeres, principalmente adolescentes o jóvenes adultas, habían terminado en los centros de consuelo siendo engañadas, forzadas, secuestradas e incluso en una parte eran vendidas a los traficantes. Una vez reclutadas, eran accionadas en celdas diminutas, insalubres, con poco higiene, donde permanecían encerradas día y noche, sin opción de huir y sometidas a constantes agresiones sexuales y humilladas. Un horror. Este tipo de atrocidades no solo respondían a acciones motivadas por lo más bajo instinto de los militares japoneses, a las órdenes de las autoridades gubernamentales. Se debía asimismo a una estructura social patriarcal y racista que enarbolaba la supremacía ética del imperio nipón sobre sus dominios coloniales. Y esto que nos estás contando, Fabricio, es algo letal que sucedía, o sea, no era algo que salía a la luz, al menos desde lo social Japón era muy bueno para ocultar información, pero por lo visto se llevaba a debate el caso de que si algunas mujeres lo hacían por elección propia, como decías vos, de prestar servicios, hubo otras que realmente estaban en condiciones insalubres e incluso inhumanas, se podría decir. Ese es el tema de discusión que había. Y bueno, si querés nos podés seguir contando qué es lo que más relevancia hubo, qué le pasaba con estas mujeres o a dónde iba esto. Claro, y también, bueno, podría decir que por otra parte, también tenían, en el gobierno tenían también un interés en mantener alta la moral de sus soldados, era eso también una de las cuestiones, que era con el objetivo de evitar posibles motines y decepciones durante la guerra. Había leído que era una forma como para motivar o incentivar que les daba fuerza a los soldados al tener relaciones sexuales con las mujeres. Sí. Sí, bueno, yo creo que eso tiene relación también con el tema de las hormonas y toda esa cuestión y al mismo tiempo un poco de orgullo, ego, y esas cuestiones se mezclaban muchísimo y se aplicaban y se pensaba que era un factor muy motivacional. Agos, hablando de todo esto, Sí, ¿tenés el punto de vista de las mujeres en todo esto o alguna opinión respecto de ellas? Porque todo lo que ha contado Fabri es algo frívolo, es el proceso, cómo se hacían, pero de momento no sabemos cómo se sentían las mujeres o si se hizo algo con ellas. yo voy a comentarles por lo que en realidad estas mujeres reclamaban, ¿no? Sí, Tanto sufrimiento ya pasaron. No, ellas eran obligadas, como contaba Fabri, a tener relaciones con los soldados. Durante años sucedió esto. Y en el año 1991 se reunían cada miércoles para marchar frente a la embajada japonesa. Marchaban manifestando su repudio y también por una necesidad de una reparación histórica por todos estos sufrimientos que ellas pasaron, ¿no? sí, Y bueno, este grupo de mujeres de ya más de 90 años, porque han ido falleciendo,
Hoy en día solo quedan 35. Y bueno, y reclaman que Japón reconozca lo que en realidad se hizo con ella. Ese Sí. es un dato, bueno, también un poco duro de entender en la actualidad. Primero, que queden pocas mujeres nos está queriendo decir que esto ha sido un proceso de años para que salga a la luz, un proceso de varias marchas y una lucha muy constante que han tenido, hasta el punto de que quedan mujeres de muy avanzada edad y en muy poca cantidad. Y muy poca cantidad las que ya se iban manifestando, las que iban en busca de una explicación. Y ya en el año 2015 el gobierno igual aceptó presentar disculpas, que más allá de eso no la aceptaron, ellas continuaron reclamando. No les fue suficiente, ¿no? Sí, se entiende claramente. Que el repudio social al menos ha sido más fuerte que lo que Japón ha salido a dar a entender en la luz. O sea, socialmente ya quedó mal parado, Claro. tanto las mujeres como Sí. las partes de otros países no lo toman por igual. Por ejemplo, con las partes me refiero a otras naciones como China, incluso China, en este caso Corea del Sur, y además queda Filipinas, que sufrió muchísimo con estos casos. Yo creo que durante la Segunda Guerra Mundial esto solo abarca Asia porque eh, en varios escritos y documentos históricos se ve que se hace mucho hincapié también en que llevaban mujeres blancas de forma de tráfico humano, a algunas colonias que estaban en Asia. Por ejemplo, las mujeres holandesas eran llevadas a parte de sus colonias allá en Indonesia para que, bueno, cumplieran con servicio sexual forzoso y también era poco ético todo lo que digo. Así que lo que dice Agos también ha tenido repercusión de todo el mundo. Bueno, desde el punto de vista de las mujeres se puede llegar a la conclusión al menos de que ha sido una lucha muy longeva, que ha durado mucho tiempo y al mismo tiempo que ha tenido resultados hasta el punto de que ya a nivel social ya hay un repudio contra el imperio japonés a nivel histórico y Japón en sí que es la nación actual. Según a principios de los 90 recién empezaron algunas mujeres a decir que sentían una sensación de culpa, de impureza y también el miedo a seguir siendo ridiculizadas. Tiene repercusión incluso ya en el tema que abarco yo, que es lo social, por el hecho de que está subordinado Sí. por la cultura. O sea, hay muchas chicas que se sentían, por lo que estás diciendo vos en los testimonios, mal con el sentido de la impureza, porque a veces culturalmente haber hecho eso las tachaba hasta como Sí. personas, les quitaba valor, cuando, bueno, actualmente hay otras culturas que no lo ven así, además que entienden que las forzaron a estas mujeres, las han destrozado Ujú. mentalmente y culturalmente con ya sea familiares, su país y todo eso. Bueno, Lean, déjame decirte que también según los documentos calculan que aproximadamente entre 100.000 y 200.000 son las mujeres que fueron torturadas y violadas por una media de 30 soldados al día durante una franja de tiempo que podía oscilar entre las 3 semanas y los 8 años. También se señala que 145.000 de estas esclavas sexuales perderían la vida durante la guerra. Y para lo peor, una vez finalizado el hundimiento del imperio, resultaba desgarrador cómo miles de mujeres supervivientes andaban deambulando desorientadas y con graves heridas físicas y con profundos desgarros psíquicos. Pero Fabri, lo que nos decís tiene mucho que ver también con el trato social que había con la mujer en esa época y es un dato muy interesante. Agos, ¿tenés algún dato sólido sobre esto ya más cuantificado? Bueno, chicos, además de este reclamo, ¿no?, que hacían estas mujeres, yo quiero agregar también que, bueno, ya en el año 2011, estas mujeres también reclamaban y se han ido erigiendo estatuas de ellas frente a las embajadas japonesas, no solo en Seúl, en el lugar de la embajada, sino también en Hong Kong, Taipei, Yakarta y Tainan, para que este reclamo no cese cuando ellas no estén. Bueno, eso es un dato importante, que ellas pudieron lograr que se hiciera esto en conmemoración de ellas. Esto que acabas de contar es incondicional y sobre todo refleja el estatus de la manera que tuvo la mujer para actuar en ese entonces, lo que podía hacer y las limitaciones. Y bueno, esto ha sido la exposición de un punto social
femenino de la mujer y procedimental de una de las cosas más horribles en la historia de la guerra. Hasta la próxima.